Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Mensaje Directo, programa de hoy, 20 de abril. En esta oportunidad nos reunimos para hablar de la congestión vehicular. No es primera vez que conversamos de aquello y no será la última, porque es un tema que preocupa frecuentemente a varias comunas de la región del Biobío, en especial el Gran Concepción, San Pedro, Concepción, Talcahuano, Hualpén. Bueno, para hablar de la congestión vehicular y de algunas ideas de solución y proyectos que hay en carpeta a largo plazo, vamos a dialogar en el estudio con Juan Antonio Carrasco, ingeniero, investigador del CEDEUS, de la Universidad de Concepción, profesor también de nuestra casa de estudios. Juan Antonio, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Y nos acompaña a través de Zoom Camila Ortiz, concejala de San Pedro de la Paz. Camila, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Comencemos de inmediato con esta conversación. Es uno de los temas prioritarios. Hace años, pero da la impresión que en la pandemia y post lo más grave de la pandemia, en estos tiempos donde muchos dicen que nos estamos recuperando y que por lo tanto se ha recuperado en parte la vida, el tránsito, da la impresión de que hay más vehículos, que la gente se ha atrevido a salir más, pero bueno, ello ha traído en paralelo este problema de la alta congestión vehicular. Juan Antonio, has venido a otros programas, lo hemos conversado. ¿Se ha agudizado el problema o siempre ha existido? A ver, este problema efectivamente siempre ha existido, pero se ha ido agudizando. O sea, cifras del mismo gobierno hablan de un 25 a un 30% más de vehículos. Hay un aumento de la tasa de motorización, gente que ha comprado vehículos, pero también de mayor flujo respecto a lo que experimentamos los últimos 2 años. Ahora, esto es un deterioro progresivo. Yo creo que nos quedamos un poquito dormidos en la pandemia en términos de poder mejorar el sistema de transporte, el sistema urbano, y estamos pagando el costo de eso. ¿Se han comprado más vehículos? Sí, efectivamente las cifras indican un aumento de un 25, un 30% del parque automotriz. No hay números tan fijos, tan claros, porque eso depende. Pero cuando hablamos de un 20%, hablamos de una cantidad importante respecto a lo que uno ve en las calles anteriormente. Estamos hablando de una situación que no es lineal, por decirlo de alguna manera. O sea, no es que un auto más, mientras más congestionadas están las calles, un auto extra genera aún más demoras que el auto anterior. O sea, lo que estamos refiriendo es que cuando uno está en situación crítica, un poquitito más es mucho más crítico. Y eso es lo que estamos experimentando en nuestras calles en el Gran Concepción. En algún momento en medio de la pandemia había mucho temor al transporte público. ¿Tú crees que eso influyó en que ahora gente ya no se atreva a volver a utilizar ese transporte público y prefiere el auto? Yo sinceramente creo que esa es una razón, pero tiendo a pensar que no es la razón más importante. ¿Cuál sería la más importante? Me parece que hay varias razones. De partida tenemos un problema importante de oferta de buses, que los mismos operadores han ido reconociendo porque hay problemas importantes respecto a choferes, por ejemplo, a una escasez relevante de choferes, que es un fenómeno a nivel nacional. Y lo otro es que la gente tiene el automóvil a mayor disponibilidad y estamos aún más moviéndonos a mayores distancias. Estamos necesitando el transporte motorizado más en promedio en la ciudad. Entonces, esa suma de factores genera que en el fondo tenemos mucho más vehículos en las calles. Y además, bueno, no hemos tenido un mejoramiento importante del transporte público desde hace muchos, muchos años. Y eso también baja a las personas del bus. Pero ojo, muchas personas no tienen otra opción que moverse en transporte público. Entonces el temor es para quienes lo tienen opción. Y ahí es donde, en el fondo, por eso no creo que sea lo más relevante. Lo más relevante es qué hacemos con quienes no tienen la opción de transporte público y que están demorándose mucho, mucho en llegar a sus casas o llegar a sus trabajos. Camila, bueno, en San Pedro de la Paz sufren bastante con este problema, quizás más que las otras comunas. Ya es un tema que viene desde hace tiempo, me imagino que lo han tratado en el Consejo Municipal. ¿Cómo lo ven ustedes desde allá? Sí, bueno, San Pedro de la Paz es una de las comunas de la provincia con más afectación y que además es una comuna de paso para la conectividad al sur del río Biobío. Efectivamente, en nuestra comuna han sido muchos los años sin inversión pública
en la conectividad y en el transporte público, además de la ausencia de regulación en la planificación de la ciudad, ya que tenemos pendiente una modificación importante de nuestro instrumento de planificación, que es el plan regulador, y esto viene agudizando distintos fenómenos que como decía el académico, son multifactoriales, son problemas integrales, y es en el fondo cómo hoy día estamos pensando el crecimiento de la ciudad y quizás dejando de lado un poco a la comunidad en ese proceso de planificación, ya que es la comunidad la que se ve afectada cotidianamente con los problemas medulares de la ciudad. Y en ese sentido, en nuestra comuna, uno de los fenómenos que más sucede es que la expansión inmobiliaria hoy día está generando barrios sin los servicios necesarios para el ejercicio de los derechos de las personas. Y eso, por lo tanto, agudiza una situación que viene pre-pandemia, que es que los viajes, incluso que son cortos, se realizan en automóvil, por la segregación de los barrios, por la falta de servicios y por otros factores. Camila, ¿tú crees que es por esta conjugación de factores, la pandemia, que esto ha explotado un poco más de lo habitual, o ha faltado voluntad política, gestión para resolver esto que desde hace décadas afecta a San Pedro? Sí, por cierto, las autoridades tienen un rol, porque aquí estamos hablando de que no ha habido inversión suficiente, por tanto tiene todo que ver con las autoridades y con quienes han administrado aquello, pero además tiene que ver con una visión de ciudad que debe ser debatida y que debe estar presente en nuestros instrumentos de planificación. Hoy día no podemos hablar solamente del caos vial sin tocar temas como la seguridad, la disponibilidad de servicios, las experiencias de esos viajes, cómo hoy día está afectando a la salud mental de las personas, porque ahí yo también concuerdo en que este caos vial afecta a todos, pero a un sector de la población más que a otro, que es efectivamente quienes solo tienen la posibilidad de usar el transporte público. Juan Antonio, y en ese sentido sí. Creo que hay una deuda. Juan Antonio, ¿qué problemas particulares, según tu punto de vista, tiene San Pedro que la diferencia de otras comunas? Bueno, San Pedro de la Paz, antes de la pandemia, ya tenía la tasa de motorización más alta del Gran Concepción. Estamos hablando de que antes de la pandemia ya hablábamos de una tasa de motorización de 0,78, 0,8, o sea, una parte importante de los... ¿De personas con vehículos? De vehículos dividido por hogares. Entonces, en el fondo tenemos una parte importante de los, de hogares partidos por, o sea, en el fondo, una parte importante de los hogares tenía ya un vehículo antes de la pandemia, lo que en el fondo, dado la situación posterior, implica que tenemos una gran mayoría de personas con automóvil. Lo cual, si uno lo ve de otra arista, hay un desarrollo importante económico en San Pedro, crecimiento, pero está esto como efecto quizás colateral. Bueno, la concejala lo sabe mejor que yo en muchos ámbitos, pero ciertamente San Pedro de la Paz también es una comuna que con muchos contrastes, muy segregada, donde tenemos un sector de la comuna de muy altos ingresos, con tasas de motorizaciones mucho más altas de 2 vehículos por hogar, y otras en donde realmente tienen una segregación socioespacial muy fuerte. Entonces, yo creo que eso conjuga que San Pedro sea una comuna muy especial en ese ámbito, además de lo que menciona la concejala en términos de que efectivamente San Pedro de la Paz también tiene esta configuración vial asociada a muchos viajes de paso. Pero ojo, muchas veces esa configuración de los camiones, que son los más visibles, tienden a invisibilizar los problemas locales que tiene San Pedro de la Paz. En ese ámbito, cuando uno habla en números, yo he visto cifras, por ejemplo, que hablan que en realidad si uno piensa en el espacio que ocupan los camiones, no estamos hablando más de un 5-4% de ellos. O sea, no son los camiones la gran causa, por muy visibles que sean. Tiene que ver con una configuración mucho más compleja de dónde están emplazadas, dónde viven las personas, dónde se realizan las actividades, la gran necesidad que tienen de realizar actividades fuera de la comuna o de desplazarse en largas distancias. El poco incentivo a la caminata, por ejemplo. Nosotros en CEDEUS hemos hecho estudios respecto, por ejemplo, a la caminabilidad en San Pedro de la Costa. Y cuando dice la caminabilidad, no es solamente hablar del ancho de las aceras, no es solamente hablar del diseño seguro, es hablar de la seguridad ciudadana, de las luminarias, de la configuración de los espacios públicos.
yo creo que eso es lo que hace este problema intrincado, porque está lleno de otras dimensiones, de cuánto yo estoy dispuesto a llevar a mis hijos y mis hijas al colegio a pie o en bicicleta, de cuánto yo estoy dispuesto a realizar actividades locales, de cuánto yo puedo tener, por ejemplo, en mi barrio poder hacer algún trámite bancario. Una serie de esas ¿Es una dimensiones. comuna pequeña? Da la impresión de que es una comuna chica. ¿Eso influye también o no? Porque están partidos por la ruta 160, pero no tienen un centro como otras comunas donde haya harto comercio. Tienen que venir a Concepción. Bueno, yo no sé si estamos... yo no creo que el problema sea un tema de tamaño. Tiene que ver un tema primordialmente de la configuración de necesidades mínimas asociadas al movimiento. Por supuesto que hay viajes al trabajo que son de más largo alcance, pero hay muchos viajes locales que podrían ser mucho mejor servidos en términos de servicio y en términos de la calidad. Tenemos más de una comuna en San Pedro de la Paz. ¿Qué opina de eso Camila Ortiz? Porque claramente hay un contraste socioeconómico en la comuna de San Pedro que quizás haga que para unos, los más pudientes, la solución debe ir por este lado y para los más humildes debe ir por este otro lado. Claro, sí, efectivamente la segregación, y por eso concuerdo mucho con la visión que se plantea, porque la segregación de los barrios, por supuesto, afecta también a este problema. Si nosotros pensamos, por ejemplo, tan solo en que Bocasur y Candelaria no están conectados, ya tenemos un flujo de vehículos que sí o sí tienen que transitar por la ruta 160. O, por ejemplo, si empezamos a pensar en cómo se están generando los barrios hoy día, están cada vez más lejos de los servicios. Y por eso quizás yo ahí difiero en que San Pedro de la Paz es una comuna pequeña. Yo creo que estamos avanzando a pasos agigantados a ser una gran ciudad, pero que no se nutre de sus servicios localmente. Y creo que eso también es lo que tenemos que pensar. Quizás no es la mirada necesariamente que debamos tener un centro en la ciudad que concentre todos los servicios, sino que estos barrios sean policéntricos y tengan acceso a diferentes servicios. Estamos hablando de educación, de salud, de comercio e incluso de empleo. ¿Por qué no pensarlo de esa forma? Y lo planteo porque podemos hablar hoy día de soluciones que son más bien de corto plazo, donde está la gestión del tránsito y otros, pero también tenemos que tener una mirada de mediano, largo plazo, por supuesto, asociada a la sustentabilidad y la protección de nuestros ecosistemas, y ahí la mirada debe tender a una solución que es más colectiva que individual, y que es promover los transportes de manera colectiva, el transporte público, la caminata, las ciclovías, pero que aseguren también un uso seguro de la ciudad. Y en eso también me parece un avance muy significativo que hoy día en el debate de la Convención Constitucional estemos hablando por fin del derecho a la ciudad, de que la ciudad también nos garantice poder desarrollarnos como personas y que ponga el cuidado de la vida en el centro. Siguiendo en San Pedro de la Paz, en la ruta 160, hay proyectos que van a demorar un poco, esperemos que no pase nada, que los interrumpa. Acá en la región del Biobío estamos acostumbrados a retrasos en obras viales. El puente industrial, puente ferroviario, ruta costera. ¿Crees que la solución va por ahí, Juan Antonio, o acá se necesita un cambio cultural? Esto de una nueva concepción de ciudad, que lo hemos conversado tanto. Sí, a ver, yo creo que es importante entender que la solución no va a venir únicamente por la infraestructura. No se soluciona el tema con más puentes. A ver, la tercera pista, ¿alguien se acuerda de las terceras pistas que hace poquitito se hicieron en la ruta 160? Totalmente copadas, digámoslo. ¿Qué hacemos? El puente ferroviario es una necesidad fundamental, porque efectivamente el puente actual ya cumplió con su vida útil y en el fondo eso también permitiría un aumento de frecuencias en el biotren. Para mí eso es una primerísima prioridad. Hablar de puentes es a quién sirve el puente. El caso del puente industrial se argumenta que primordialmente tiene que ir con la carga y eso despejaría los movimientos de la ruta 160. Ojo, si hablamos del número anterior que yo te di, de un 5% de los viajes, no es la solución necesariamente tan importante para la descongestión de la ciudad. La verdad es que aquí tenemos que ponernos al día en la tarea de generar un sistema urbano y de transporte adecuado en una comuna tan importante como San Pedro de la Paz. En ese sentido, yo coincido con la concejala en términos de que tenemos que pensar en una mirada mucho más integral de servicios.
Mira, hablando de los contrastes, y aquí no hay un tema contra ningún sector específico, pero los ingresos más altos de San Pedro de la Paz, por ejemplo Andalhué, ellos se llevan a su living los servicios. Entonces tienen colegios al lado, tienen una serie de servicios totalmente al lado y caminables, aunque muchos de ellos no caminen. Los ingresos más bajos no tienen esa posibilidad, lo que genera un desequilibrio importante en las capacidades que tienen las personas para poder desplazarse de manera segura y de manera sustentable y en corto tiempo. Entonces, cuando hablamos de la ciudad, del derecho a la ciudad que mencionaba la concejala, hablamos de la ciudad de 15 minutos que algunos hablan, estamos hablando de eso que es muy concreto y que es muy fundamental. Y lo otro es el transporte público, o sea, nosotros estamos muy retrasados en la inversión de transporte público en comunas relevantes como San Pedro de la Paz. Debimos haber invertido mucho antes y mucho más de lo que se está haciendo. Juan Antonio, volvemos dentro de un minuto porque tenemos que ir a un corte, pero ya sigue Mensaje Directo. Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo acá en la Comunidad del Contenido, como siempre por las pantallas de TVU. Todavía hay una percepción del transporte público como inseguro, aun cuando de todas maneras hemos visto el biotren colapsado estas mañanas. Pero si aquí tú tenés gente que está estacionada, no. Cuello botella. Entonces el otro dice, ya me estaciono, o sea, paro acá, total, no voy a molestar. Por supuesto que eso genera un problema importante. Y eso lo vemos acá rato, de nuevo en las mañanas, el ejemplo del colegio, pero en otros lugares. Se los doy a nosotros como cultura, como país. Si, por ejemplo, yo tengo una escuela, si la escuela me ve a mí, tienen más deseos de poder consumir fútbol femenino que está su profe. Entonces yo, más allá de darle responsabilidad que sí la tiene la gerencia de cada club deportivo, se la doy a nosotros como ciudadanos, que tenemos que consumirlo, que tenemos que pedirlo. También hacer un poco un llamado a que hoy día nos estamos volviendo una sociedad mucho más igualitaria, lo celebramos, y también por supuesto que eso tiene que ir avanzando en temas de violencia hacia todas las personas. Nos vemos desde lunes a viernes a las 14 horas por las pantallas de TVU. Continuamos en Mensaje Directo. Camila Ortiz, ¿por dónde podrían pasar las soluciones a corto, mediano y largo plazo para esto? Ya hemos hablado de los puentes, eso va a demorar años, pero también se plantean ideas de soluciones a corto plazo. Y una de las que anda dando vuelta y que ha generado harto debate es la de una restricción vehicular. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, o sea, yo creo que cuando hablamos de medidas de corto plazo tenemos que tener claro que la congestión es un síntoma de una enfermedad más grande. Entonces aquí estamos interponiendo medidas de corto plazo, estamos haciendo mejoras inmediatas, pero que no necesariamente van en la profundidad. En ese sentido, efectivamente, la administración está viendo posibilidades de gestionar restricción vehicular, una mejor gestión del tránsito, una mejor programación de la semaforización. En mi caso particular, creo que es muy importante retomar los corredores exclusivos de transporte público, y quizás sé que es impopular lo que estoy planteando, pero para que el transporte público pueda cumplir los recorridos que se establecen, que prepandemia, por ejemplo, en el caso de los buses San Pedro del Mar, por dar un ejemplo, que tenían 7 recorridos al día, hoy por el alto tráfico pueden tener solo 5 recorridos. Entonces creo que priorizar
que los corredores de transporte público estén despejados para que se cumpla con el servicio fundamental. Por Los lo menos autos para las particulares personas. ocupan esos corredores. Exacto, exacto. Y eso sí o sí requiere que haya una exclusividad, por lo menos desde mi visión. Por otro lado, tenemos medidas, podríamos decir, de más mediano plazo, donde efectivamente los proyectos viales que podríamos tener concreción no va a ser antes de 3 o 4 años. En lo particular, este Consejo Municipal ha priorizado conectar la costa hasta desde Boca Sur, que es el tramo que falta, hasta el Puente Bicentenario, también tener cruces desnivelados en la ruta 160, que además es una de las que tiene mayores tasas de accidentes a nivel nacional, pero sobre todo tenemos que avanzar en una visión de ciudad mucho más integral hacia el futuro y que considere los aspectos que mencionaba antes, del desarrollo de una ciudad que tenga una planificación responsable, que ponga la vida en el centro y que sea sustentable en el tiempo, y también para la salud de las personas en este caso. Y ahí quería reforzar un punto que creo que muchas veces tomamos decisiones dentro del mundo político sin una vinculación que es muy necesaria con el conocimiento que se genera en la academia. O sea, hoy día lo que estamos conversando ha sido estudiado, hay teoría, hay datos que deben sustentar la toma de decisión. Porque hoy día las comunidades son las que se ven afectadas y creo que ahí hay una relación que ha estado ausente y que tenemos que priorizar, porque hoy día tenemos que entender que los recursos son limitados y que por tanto las prioridades tienen que ser bien escogidas para que tengamos impacto. Sí, dos cosas, Juan Antonio, lo hablábamos fuera de cámara, esto de una ciudad integrada, de servicios complementarios. ¿Cómo se logra? ¿Pasa por plata, por gestión, por una mirada descentralizadora, de que no todos los recursos se vayan a Santiago? Y lo otro, específicamente de la idea de restricción, ¿qué te parece? Bueno, lo primero, todas las anteriores. Sí, eso es lo que hace difícil esto, porque en el fondo implica la necesidad de aunar actores que muchas veces tienen incluso intereses dispares, tener una voluntad política. ¿Una unión desde acá? Yo creo que si nos quedamos esperando lo que pase con Santiago, no vamos a estar muy bien. Digamos. Me parece que el problema está, ciertamente aunar actores locales inicialmente, recursos también, eso implica también, ojo, aquí hay una responsabilidad importante, no solamente del gobierno municipal. Bueno, la verdad es que los municipios tienen muy pocas capacidades de acción en este ámbito. Pero muy poco se habla, por ejemplo, de los recursos importantes que recibimos por los fondos de espejo, de la responsabilidad en ese sentido que tiene el gobierno regional respecto a realmente poner prioridad a ciertos proyectos claves regionales. Y por otra parte, lo de visión de ciudad va aunando distintas cosas en distintos niveles. Por una parte, realmente empezar a pensar de una manera mucho más integral los servicios, como decía la concejala anteriormente, pero también de una mirada distinta de cómo se planifica. Por ejemplo, yo echo mucho de menos en la región mesas de movilidad, donde se sienten los actores de distinto índole hablar de movilidad. Acá lo que tenemos son algunas mesas de infraestructura, pero la infraestructura sabemos que no es suficiente y no es lo único relevante para este tema que nos compete. Yo echo de menos esa conversación. Hace poco se juntaron todos los alcaldes en el gobierno regional y conversaron de esto, pero no sé si eso es permanente. Yo creo que eso es fundamental, pero no son solamente las autoridades las tomadoras de decisión, no son solamente los académicos y académicas, que somos los especialistas, pero no somos los expertos. Hay una conversación necesaria con la comunidad y muchas veces, claro, muchas personas van a pensar desde su propio punto de vista y eso es legítimo. Lo fundamental es escuchar esa experiencia del viaje, esos dolores que ocurren en la cotidianidad. Yo creo que ahí falta un espacio de conversación relevante a todo nivel. Una sintonía, y específicamente la restricción podría ayudar, empeorar. Mira, la restricción vehicular yo la pongo como un manotazo medio de ahogado. Es como cuando estamos desesperados y tratamos de hacer algo. Me parece que la restricción vehicular podría ayudar, pero en un cortísimo plazo, con una medida de emergencia. Pero yo me temo que, conociendo en fondo la historia en ese ámbito, por ejemplo, la restricción vehicular en Santiago fue por temas medioambientales, pero por mucho tiempo sirvió de excusa también por los temas de congestión vehicular.
Yo me temo que eso puede pasar también acá, y en ese sentido yo soy bastante renuente a pensar la restricción vehicular como una medida central, porque además la experiencia internacional muestra que la restricción vehicular puede tener efectos negativos asociados a la compra de un segundo automóvil en algunos sectores de la población y a la generación de viajes más complejos. Ojo, si yo restringo un 20% de la circulación de los autos, por ejemplo, 2 dígitos, eso no significa que se va a restringir un 20% de la circulación de los vehículos. La experiencia nacional, incluso en Santiago, muestra que la disminución es de un 10%, de un 15%, que puede ser relevante, pero no es la panacea para los problemas que estamos teniendo ahora. Camila, gran ayuda ha sido el servicio del Biotren para movilizar a gente del sur del Biobío para acá. Pero ¿tú crees que hay que reforzar, por ejemplo, tener más recorrido, más frecuencia? Porque hemos visto que se llenan los vagones en horario punta. ¿Cómo poder fortalecer ese servicio? Sí, yo en mi evaluación creo que el Biotren es el transporte público de más calidad que tenemos en nuestra comuna. Efectivamente, no da abasto con las condiciones que tenemos hoy. Creo que ahí tenemos que pensar en el transporte público también de una manera integrada, donde varios tipos de transporte puedan dialogar entre sí y sean una buena alternativa. Yo en lo técnico no soy experta respecto al Biotren, entiendo que hay algunas limitaciones técnicas para implementar, por ejemplo, más carros en el tren o más viajes. Eso entiendo que lo analiza un equipo especializado, pero lo cierto es que hoy día es el sistema de más calidad que tenemos y que nos ayuda muchísimo en la conectividad interna de la ciudad. Hoy día muchas personas dentro de San Pedro de la Paz, cuando tienen que recorrer desde sectores cercanos al puente Yacolén hasta el paradero 14, prefieren utilizar el Biotren, y también así hacia el sur del río Biobío. Sí, aprovechando el tiempo, le quiero preguntar a Juan Antonio, lo quiero traer a Concepción. Estamos viendo cambio en el sentido del tránsito en el par vial Collao, Novoa, donde va a haber una obra vial mayor que va a tener vías exclusivas para el transporte, ciclovías se ha dicho también, pero no va a ser de un día para otro. ¿Cómo ves la situación en ese sector de Concepción, muy congestionado también? Bueno, es un sector que siempre ha sido complejo. Me parece que lo que estamos viviendo es, de otra manera, un sacrificio que vale la pena tener pensando en el largo plazo. Yo quiero tomar algo que también dijo la concejala anteriormente, que se aplica a este par Collao Novoa. La única salida es realmente tener un transporte público de mucho mejor calidad. Nosotros somos líderes en Chile en las vías exclusivas de transporte público. Imagínate si no fuéramos, ¿cómo estaríamos? Entonces, yo creo que eso tenemos que reforzarlo aún más. O sea, estamos viendo solamente la construcción de caminos, de vías, pero no nos preocupamos de fortalecer el transporte público. Mira, si no tuviéramos vías exclusivas de transporte público, como la eje de Paicaví, el mismo de San Pedro de la Paz, estaríamos muchísimo peor. Entonces, lo que estamos viendo en Collao Novoa es un proyecto bastante largo que, a mi modo de ver, demoró muchísimo más de lo que debería haber demorado. ¿Está bien pensado? Me parece que al menos prioriza los modos que debemos priorizar. Yo creo que hay una posibilidad importante de que tengamos una parte de la ciudad que mejore sustancialmente. Y en ese sentido, a ver, ese es el camino. Si no hemos hecho todo mal, una de las cosas que hemos hecho bien en la Gran Concepción es privilegiar estas vías exclusivas de transporte público. Somos la ciudad que más kilómetros tiene de esas vías exclusivas de transporte público, pensando en el número de habitantes que tenemos. Eso es lo que tenemos que cuidar, porque eso permite algunas condiciones de operación súper importantes para el transporte público, de frecuencia, de confiabilidad, de que en el fondo hay una frecuencia adecuada y la gente sepa cuándo va a llegar el bus. Eso significa ahorros incluso en términos de, o sea, la cantidad de buses que yo necesito para poder servir a las personas es mucho menor si yo tengo un sistema de esa naturaleza. Es socialmente muy, muy rentable, pero le estamos poniendo mucho menos lucas que a otras cosas, y yo creo que allí es donde está la discusión política de a qué queremos priorizar en el futuro. El Biotren además de la posibilidad que tiene tener una velocidad adecuada y una cierta frecuencia y confiabilidad,
a mi modo de ver, también es un signo de dignidad. O sea, en el fondo es esa calidad del tren que estamos viendo, el decirle a quien se sube al videotren que no es una ciudadano o ciudadana de segunda clase, sino que alguien que tiene el mismo derecho a movilizarse que los otros. Yo creo que hacia allá tenemos Pero se que moderniza el biotren, por fin, y las micros nada. Bueno, Entonces, acá donde estás tú, vino un representante de los conductores, dice, me pagan por boleto cortado, no me tienen contrato, no hay protección laboral, no hay cotizaciones en muchos casos, está todo en la informalidad, seguimos cobrando la moneda en la mano. Estamos años luz, Juan Antonio. Estamos en los 80. En los 80 en Santiago. En la guerra del centavo y en los boletos cortados. Las micro amarillas, en ese tiempo. En ese tiempo y antes. Entonces, ojo, ahí estamos nosotros y esa es la brecha que tenemos que cubrir y subir. Hay que hacerlo ya. 30 segundos, Camila, un mensaje para los vecinos de San Pedro para hacer frente a esta situación. He escuchado ejemplos de gente que se viene en bicicleta y pasa por el puente y se viene a trabajar acá. Quizás priorizar eso, no tanto el automóvil. Sí, yo creo primero concientizar que sé que muchas veces es frustrante, sobre todo transitar por la ciudad con estos largos tiempos de espera, especialmente para quienes se dirigen a sus trabajos o a sus estudios, pero quería transmitir que es importante que trabajemos en conjunto. Vamos a promover que esta administración trabaje junto a la comunidad en una planificación responsable de la ciudad, donde pongamos prioridad a una modificación que responda a las necesidades de la ciudad hoy y no mañana. Sabemos que eso va a generar una afectación en distintas dimensiones, pero tenemos que tener esa mirada dirigida al derecho de la ciudad y por eso también me alegro de que espacios como la Convención Constitucional estén hablando hoy día de regiones autónomas, de comunas autónomas que tengan los recursos suficientes para implementar soluciones que sean pertinentes territorialmente y que, insisto, pongan en el centro el cuidado de todas las formas de vida, de las personas, de los ecosistemas y una mirada sustentable de nuestra ciudad. Una mirada sustentable. Camila Ortiz, concejala de San Pedro de la Paz, gracias por participar de nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación. Juan Antonio Carrasco, investigador, profesor del CDEUS de la Universidad de Concepción, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, como siempre, le agradecemos la sintonía. Nos vemos mañana.